Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Esta parte número 6 que le he llamado El Señor reorienta. Escucha bien, el Señor reorienta nuestros valles y montañas conforme a la propia misión que Él tiene para nosotros como individuos y para nosotros como iglesia. Él nos reorienta en este viaje. Amado, vamos a atravesar, como mencioné, por valles, por montañas. Esa no es la situación. La situación es que a veces durante nuestra jornada, a lo mejor, muchos de esos momentos difíciles que van a estar sucediendo, vamos a estar enfrentando. Muchos de esos desafíos van a cuestionar nuestras convicciones. No la convicción de Dios. El enemigo sabe quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer. Eso Él lo sabe. Nosotros somos los que tenemos que estar pendientes, porque va a haber momentos que vamos a hacer, estas situaciones van a cuestionar aún lo más profundo de nuestras convicciones. Ahora bien, es muy fácil que como consecuencia, como resultado de todos esos desafíos que nosotros podemos enfrentar, nuestra atención, el enfoque tuyo, el enfoque de tu atención se va a concentrar más en el escenario que nosotros estemos confrontando, que en lugar de la dirección que nos conduciría fuera de la posibilidad de cualquier adversidad y dirigiéndome exactamente hacia la perfecta voluntad de Dios. Así que es muy fácil a veces que todos estos problemas lleguen a nosotros, estas circunstancias nos peguen, nos ataquen y, amado, nosotros nos desenfoquemos. Nosotros perdamos, como decimos a veces, perdamos el norte, ¿no? No sabemos la dirección y eso es algo terrible, ¿no? ¿Por qué razón? Porque vamos a perder esa dirección. Toda dirección que el Señor trae para nuestra vida tiene como propósito fundamental, propósito extraordinario y básico, dirigirte a ti hacia la perfecta voluntad de Dios. Mi alma te alaba, aleluya. No importa el valle que estés atravesando o la montaña que estés escalando, si tú mantienes tu orientación hacia la perfecta voluntad de Dios, hay algo que Dios va a hacer en tu vida, porque el propósito de Dios es dirigirte hacia Él siempre. Siempre. Y aunque a nuestra mente y nuestra lógica no nos parezcan, so what? Lo importante es que yo voy tras esa perfecta voluntad del Señor. Ahora, tú tienes que entender que como parte de nuestras creencias, los creyentes estamos totalmente convencidos que Dios tiene una misión importante, profunda y trascendental para esta humanidad. ¿Y sabes qué? Dios tiene una misión para esta humanidad, pero nosotros, la iglesia, escucha bien, nosotros la iglesia, oye bien, nosotros la iglesia somos la parte vital y fundamental e integral en el desarrollo del alcance de esa misión. Aleluya. Todo lo que Dios haya planeado para esta humanidad es la iglesia la parte más importante en el alcance de esa misión. Mi alma te alaba. Óigame, obviamente, escucha bien, obviamente esto va a colocar sobre nuestros hombros una responsabilidad extraordinaria, una responsabilidad de gran magnitud y que se somete a unas expectativas completamente divinas y que tienen como consecuencia avanzar por arriba de cada obstáculo que el enemigo pueda poner delante de nosotros para evitar que nosotros seamos parte integral de esa misión. En ese proceso, amado, nosotros estamos llamados de parte de Dios. Nuestras convicciones nos llaman a ello. Nuestras creencias nos mueven a ello. Estamos llamados a mantener nosotros una mirada seria, una mirada profunda a nuestras intenciones
con relación a Dios, a lo que Dios nos dice y lo que nosotros, digo, entre paréntesis, conforme a nuestra lógica, pensamos que es lo más correcto. ¿Qué es lo más correcto? Así que nosotros necesitamos, amados, y estamos llamados a que constantemente estemos mirando profunda y seriamente nuestras intenciones. No te creas que todo lo que tú piensas es correcto. Eso es lo que Dios quiere. ¿Aló? No lo que tú pienses. Y no te estoy diciendo que a lo mejor tú no seas un buen creyente o no. Es que a nosotros nos parecen que ciertas cosas son buenas. Pero si esas cosas que tú crees son buenas se oponen al alcance de la misión de Dios, entonces deja de ser bueno. Y no te estoy diciendo que seas una persona mala. Te estoy diciendo que te has convertido en un obstáculo. ¿No me escucharon? Te estás convirtiendo en un obstáculo. Amado, si nosotros no prestamos atención, hay un peligro de algo. Si tú y yo no estamos pendientes y no prestamos atención, en muchas ocasiones nosotros nos vamos a encontrar o adelantándonos a la misión de Jesús, o sencillamente retrasándonos en el alcance de esa misión. Tú y yo, el Señor nos ha dicho, esto es lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es para el tiempo de Dios. Y lo que Dios te demanda hacer es en el momento de Dios. Pero si comenzamos nosotros a veces con nuestra lógica y nuestras cosas a oponernos, nos convertimos en esos obstáculos. En otras palabras, amado, escucha bien lo que te voy a decir. En lugar de ser instrumento para el alcance de la misión, nos convertimos precisamente en obstáculos. Y lo peor es que podríamos llegar a creer que lo que estamos haciendo está bien. Yo no quiero que esto se te pase por de mente, ¿no? En lugar de ser instrumento para el alcance de la misión de Dios, nos vamos a encontrar que nos hemos convertido en obstáculos. Y el problema de eso es cuando tú comienzas a creer, pues si lo que yo estoy haciendo está bien, es lo correcto. Mira, si tú no me crees a mí, si no me crees, bueno, te tengo malas noticias. Esto que estoy diciendo no es que yo sea un teólogo, es que lo busqué en la Biblia. ¿Ok? Mateo capítulo 16, verso 21 a 23 dice lo siguiente. A partir de entonces, eso fue cuando el Señor había tenido una conversación con sus discípulos, ya le había estado diciendo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Mire, quiere decir, me llama la atención porque dice en el versículo, comenzando el versículo, a partir de entonces Jesús empezó a decir, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Claramente. Indica que hasta ese momento el Señor había estado compartiendo con sus discípulos, enseñándole a sus discípulos principios, mostrándoles, explicando, enseñándoles la aplicación de la ley. Les había estado enseñando, pero ahora el Señor dijo, bueno, ya hemos llegado a un punto que ustedes tienen que saber qué es lo que va a acontecer. ¿Cuál es la misión para la cual yo he venido a este planeta? Y cuando se habla de que Dios va a revelar la misión para tu vida, la voluntad para tu vida, te tengo noticias, nunca va a haber confusión, porque Dios es Dios de luz. Aleluya. Nunca Dios va a comunicar cosas para dejarte a ti en confusión. Por eso le dijo, comenzó a hablar claramente que era necesario que, miren, entiéndalo a sus discípulos. Ya es necesario, voy a Jerusalén, voy a sufrir mucho. ¿A manos de quién? A manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros, dice, de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. ¡Aleluya! Déjelo ahí, no me lo cambie. Va a pasar esto. Esta es la misión. Voy a venir, voy a pasar por mucho trabajo, por mucho sufrimiento. Toda esta bola de religiosos y de esta gente se va a venir en contra mía. Es más, ¿sabe lo que van a hacer? Me van a matar. Pero no se preocupen, porque al tercer día me levanto de entre los muertos. Verso que sigue. Dice, entonces, pues Pedro, muchachito buena gente,
Pedro le dijo: hazte para acá. Así como va aquí Laredo. Hazte para acá. Hazte para acá, mijo. Párate aquí conmigo. Y lo echó para acá, como tú sabes, como él tenía ese problema así como con Juan, quien era el mejor de los dos, el más favorito. Se lo llevó por una esquinita, ¿no? Le dice: mira. Y dice que comenzó a ¿qué? Por decirle semejantes cosas. ¿Comenzó a qué? ¿Comenzó a qué? Uy, pero la verdad es que este Pedro tenía ánimo, ¿eh? Según estas palabras, se echó para el lado y le dice: shh. Le hizo shh a Jesús, ¿no? Digo, eso soy yo acá interpretando, ¿sabes? Pero me imagino yo, como es Pedro, no lo dudo que así lo hubiese hecho. Shh. Muchacho, ¿qué tú estás diciendo? Deja de decir eso. Párate ya, no digas más eso. ¿Ah? ¿Cómo tú te pones a decir cosas como esas? Se nos va a caer el negocio. ¿Cómo tú estás hablando? ¿Qué la gente va a pensar? ¿Qué la gente va a decir? Dios nos libre, Señor. Dijo: eso jamás te sucederá. Señor amado, eso jamás te sucederá a ti. Entonces, óigame, decirle a Jesús, o sea, el Señor te está revelando la misión, te está dando el plan, te está diciendo lo que va a suceder. No te preocupes, voy a resucitar. O sea, la cosa más grande del mundo ya se la había dicho: después del tercer día me voy a levantar de los muertos. Pero ¿quién en este mundo ha hecho cosas semejantes? Pero este cabezón no escuchó eso, no lo oyó. No sé si fue que quedó asombrado con todo lo que le dijo, o tampoco dijo: esto de que va a resucitar al tercer día, I don't know. La cosa que le dijo el Señor: mira, eso no te va a suceder jamás. Y yo creo que mi Jesús se enderezó. Dijo: no, espérate. Y le dijo lo siguiente: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Ahora, quiero aclarar una cosa para que no digan: Jesús nunca le dijo diablo a Pedro. El Señor reprende una actitud diabólica que estaba manipulando en ese momento. El diablo estaba manipulando a este hombre para que dijera algo que no era correcto. Por eso fue que el Señor no le dijo Satanás a Pedro, sino habló al diablo que estaba metido en el asunto y le dijo: ¿sabes qué? Aléjate de mí. Tú representas una trampa peligrosa para mí. Ahora se fue a Pedro, al diablo, respondió al diablo, y ahora le está hablando a Pedro. Dijo: tú representas una trampa peligrosa. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. No sé si te estarás dando cuenta, amado, pero lo que esta porción a nosotros nos está enseñando es que nosotros, amados, si no tenemos los ojos bien abiertos, nos convertimos en obstáculos de lo que Dios quiere hacer, del plan de Dios para esta iglesia y del plan de Dios para tu vida. Tú me entiendes una cosa: tú tienes que ser presto para escuchar la voz de Dios si es que tú quieres experimentar en tu vida momentos de bendición y de milagro, momentos en los cuales tú sientas que Dios está interviniendo en tu vida. Tienes que escuchar a Él. Aleluya. Deja de escuchar las voces de todos al lado y escucha la voz de Dios en ti, que está marcando tu destino y tu camino. Amado, en esta ocasión vamos a estar estudiando. Voy a cerrar este ciclo estudiando un texto bíblico que nos presenta el momento de la transfiguración. Y lo quiero utilizar como ejemplo del plan de Dios, el plan divino y la necesidad de nosotros ser parte del plan de Dios y no ir en contra del plan de Dios ni la misión de Dios. Eso es bien importante. El primer punto que quiero dejarle a ustedes es el siguiente: que entre valles y montañas es imperante
que mi respuesta a las circunstancias sean conforme a la misión de Dios. ¿Entendiste? Cuando voy en mi jornada por valles y montañas, es importante que mi respuesta a las circunstancias sean conforme a la misión del Señor. Cuando vea algo, inmediatamente yo tengo que buscar en mi interior qué tiene que ver esto con la misión de Dios. Ahora bien, una de las cosas que nosotros tenemos que mantener en mente cuando de responder a las situaciones se trata, es estar completamente seguro si mi respuesta va acorde a la misión del Señor o no. Esa es una de las primeras cosas que tú tienes que mantener en mente cuando tú estés viviendo un momento en tu vida difícil, cuando estés viviendo una circunstancia extraordinaria en tu vida. Tú tienes que estar completamente seguro que el paso que vas a dar, que la decisión que vas a tomar en tu vida vaya conforme a la misión que Dios tiene para tu vida o Dios tiene para la iglesia. Eso es importante. Lo que el Señor, amado, ha establecido que hará, Dios lo va a hacer. Lo que dijo Dios que Él va a hacer, Él lo va a hacer. Amado, Él lo hará independientemente si tú quieres formar parte del plan o no. Así que el problema es si usted va a disfrutar o no de las bendiciones de hacer la voluntad de Dios. Mi alma te alaba. Lo que Dios dijo que haría con esta iglesia, Él lo va a hacer, te pongas en el plan o no te pongas en el plan. ¿Dónde está el problema? Que muchos van a disfrutar una bendición y tú no. Muchos van a tener momentos de bendición y tú vas a estar pagando consecuencias. Tú tienes que entender una cosa, amado, que el pecado no solamente es hacer cosas feas y diabólicas. El pecado también es cuando tú voluntariamente decides no hacer la perfecta voluntad de Dios, aun cuando lo que tú estés mirando no se mire algo malo ni caiga bajo los estándares de algo pecaminoso. Si no está conforme a la voluntad de Dios, es pecado. Mi alma te alaba, Jehová. Es pecado. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes. Nosotros hemos sido llamados a ser sensibles a la misión de Dios. ¿Por qué? Porque la misión de Dios nos otorga la oportunidad de ser parte de un plan. Y ese plan, ¿qué garantiza? Ese plan garantiza que la perfecta voluntad de Dios siempre, pero siempre va a seguir su curso. Y el creyente que ha tomado la decisión de participar activamente en este proceso va a disfrutar de una bendición. Ahora bien, voy a entrar en esta porción en Mateo capítulo 17, versos 1 al 4. Y vamos a ver en este momento de la transfiguración cómo opera todo esto. Y yo quiero que estés muy pendiente. Voy a ver estos primeros del 1 al 4, estos 4 versículos. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Algunas de las traducciones por ahí dice Santiago. En vez de Jacobo dice Santiago. Es lo mismo. Aquí en Laredo a la gente le dicen Jorge y otros le dicen Choche. Están hablando de la misma persona. Right? Así que no se esté rompiendo. Bueno, esa Biblia no es buena, pastor. Mire, Santiago es el mismo nombre. Dice, y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para mí, otra para mí. Aquí nos quedamos. Otra vez Pedro, again. Nosotros pensamos que con el rollito de antes había aprendido la lección. Pero no. ¿Tú sabes por qué, amado? Porque no somos seres humanos. Hay algunos que aprenden del primer trancazo, pero otros como nosotros necesitamos 70 trancazos para aprender algo. Y, amado, eso es así. Eso es así. Fíjese, amado. El Señor tomó consigo a esos 3 discípulos. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, con el propósito de hacerlos a ellos testigos
de algo increíble y algo sobrenatural. Y yo quiero que comencemos. Mira, nosotros podemos hablar muchísimas cosas de esta porción. Yo podría estar en esta mañana a predicar varios mensajes, pero me quiero solamente utilizar esta porción para que podamos ver lo importante es que usted y yo nos mantengamos escuchando al Señor antes de abrir la boca mía para decir algo que a mí me parece que es lo que debería hacer. Como aquel Pedro cuando intentó que Jesús no sufriera, no lo hizo de maldad. Mi Jesús se va a pasar por todo esto. Yo no quiero que esto le pase. No, Jesús, que eso no te pase a ti, muchacho. Olvídate de eso. No, tranquilo. Vamos para Jerusalén, no, hombre, vámonos para Inglaterra o lo que sea. No, pero esa no era la misión, ¿no? Aquí estamos viendo al Señor, los toma ellos tres, llamado el círculo íntimo. Ellos eran el círculo íntimo de Jesús. Eran aquellos tres que Jesús tenía más, hablaba, platicaba más con ellos, ¿no? No eran los preferidos del Señor, pero eran tres personas que probablemente el nivel de convicción de ellos era muy profundo. Y Dios pudo ver en el corazón de ellos algo que no tenían los demás, ¿no? No que los demás fueran menos, pero ellos, el Señor se llevó a esos tres, ¿no? Y entonces, cuando los tienes allí, el Señor se transfigura delante de ellos. Se transfigura. Ahora, yo quiero que tú sepas qué fue esto de transfigurarse. ¿Qué es lo que significa? Ahora bien, para poder nosotros entender esto claramente, conviene que mencione que la palabra griega que utilizó Mateo para transfiguración, en griego se dice metamorfo. Metamorfo. Y lo importante e interesante de ese verbo, porque es un verbo, implica acción. Metamorfo en griego es un verbo, indica acción. Aquí todos los literarios del español, indica acción. Y lo importante de esto es que Dios está indicando que Dios está detrás de esa transformación. O sea, ¿no entendieron? Metamorfo es un verbo que indica lo que está diciendo el apóstol Pedro, es que esa transfiguración, Dios estaba detrás de ese acto. Mi alma te alaba, Jehová. O sea, indica que esto no fue un asunto de impresionar, que Jesús dijo esto para como en las películas acá, que rápido se transforma y tú. No. Amado, él utilizó una palabra. Mire, es tan importante ese término, es tan importante que esa misma terminología que utiliza Pedro en esta ocasión para hablar de la transfiguración, y dicho sea de paso, hay los tres, Mateo, Marcos y Lucas, son los que se llaman los evangelios sinópticos. Y son evangelios sinópticos porque son los tres evangelios que prácticamente la misma estructura y dicen lo mismo prácticamente los tres. El de Juan no es sinóptico porque Juan utilizó otra perspectiva y incluyó otras cosas que estos tres no. Pero estos son los tres. Esta transfiguración usted la mira en esos tres. Y Pedro utilizó, y lo interesante es que ese término que utilizó Pedro aquí es el mismo término que el apóstol Pablo utiliza luego. El apóstol Pablo utiliza esa misma terminología para describir la transformación espiritual que el creyente experimenta como resultado de la regeneración. O sea, mi alma te alaba. Cuando el apóstol Pablo dice que hemos sido regenerados, utilizó metamorfo, el mismo término que utilizó Pedro para hablar de la transformación, de la transfiguración. Indica que cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, nos regenera y Dios está detrás de esa acción. Mi alma te alaba, Jehová. Así de importante es esto. Romanos 12:2, Reina Valera, dice esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfó. Y utilizó el mismo término de Pedro, metamorfó, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque sólo así y nada más así podrás comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi alma te alaba, Jehová. Wow. O sea,
que esto, amado, Mateo, en este evangelio de Mateo, Jesús experimentó una transformación física. Obviamente, la palabra dice que Él se transformó, puso brillante, pero esto fue visible a sus discípulos. Pero ¿qué era lo que Jesús quería mostrarles? Dios estaba detrás de todo eso, no para enseñarles que Jesús se puso brillante y se cambió y crean en Él porque mire qué muestra de poder. Eso no es. Mira, amado, una cosa es lo que nuestros ojos quieren ver, pero otra cosa es lo que Dios está mostrando. No me entendieron. Una cosa es lo que mis ojos quieren ver, pero otra cosa es lo que el Señor quiere mostrarnos. Los ojos de ellos vieron a Jesús resplandecer, pero el Señor quería que ellos fueran testigos de la gloria de Jesús preencarnada y darles un anticipo de la exaltación que venía de camino para ese Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Y este Pedro que ahora viene allí y le dice: pero espérate, Señor, esto está bueno, vamos a hacer aquí una enramadita, nos quedamos nosotros aquí todo el mundo. Ahora en segunda de Pedro capítulo 1, 16 al 18, él explica esto. Segunda de Pedro 1, 16 al 18 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas. No. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Aleluya, me habla, te alaba. Oh, Rabashaya. Yo no sé usted, yo tengo todos los pelitos chinos. Ahora el apóstol Pedro les explica: no, lo que nosotros les estamos explicando a ustedes, lo que pasó allí en el monte de la transfiguración, no es para que el Señor quería mostrarnos trucos ni ninguna de esas cosas. Fue que el Padre nos mostró la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos mostró y nosotros fuimos testigos de eso. Amado, el círculo íntimo de sus discípulos tuvieron el privilegio de ser testigos de una profunda revelación de la identidad. Una revelación de la identidad de Jesús y de la misión de Jesús en este planeta y para la iglesia hasta los últimos días. Mi alma te alaba, Jehová. Amado, aun cuando Pedro volvió a hablar con ese ímpetu para responder, aun cuando la respuesta de Pedro no encierra ninguna intención obstructiva, no obstante, él habla antes de que Jesús hubiese tenido la oportunidad de expresar la intención de aquel momento. Amados, antes de este momento, ese mismo Pedro trató de desviar a Jesús del sufrimiento, el rechazo y la crucifixión. ¿Se acuerdan el capítulo 16? Obviamente, amado, tengo que mencionarlo, pero el apóstol Pedro no había aprendido la lección. ¿Qué lección? Que nuestro caminar en el Señor y el servicio al Señor no es tanto el envolvernos en una carrera sin sentido, hacer algo por Jesús, si no le dejamos a Él primero que nos hable y entonces hacemos las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Mi alma te alaba, Jehová. Cuando Dios está hablando, yo sé que tú vas a mil, y si tú eres un líder y vas a mil y quieres hacer, oh sí, pero voy a hacer esto y podemos hacerlo. Take it easy, boy. Take it easy, cómalo con calma. Listen, escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hacer para que no cometas errores, para que vayas conforme a la voluntad de Dios, para que Dios te use con poder, con gloria y con honra? Aleluya. Amados, nosotros siempre estamos llamados a cumplir la misión y no estorbar. Segundo punto y el último. Entre valles y montañas, el propósito y la misión de Dios siempre se va a dar a conocer. Dice Mateo 17, versos 5 al 8. Mientras Él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. A Él. Uy, yo creía que decía Él servir. ¿Ah? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él. A Él. A Él. Oír, ¿no? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Porque aquel momento no era el momento de Moisés ni de Elías, era el momento de Jesús. Y la gloria que Jesús estaba mostrando, Dios no la comparte con nadie. A Él oír. Amado, no importa cuánto hables o quieras hacer, independientemente si lo estás haciendo de buen corazón o no, Dios no cede ante la presión, sino a su propia voluntad. Lo primero que Dios desea destacar y que es importante, imprescindible para el desarrollo de una misión es, número uno, tú tienes que saber y estar convencido quién es Jesús y lo que Él significa dentro del plan redentivo. Tú tienes que saber quién es Jesús. El Padre revela la identidad de Él. Jesús es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ese fue el mismo endorso que le dio cuando lo estaba bautizando Juan el Bautista. La diferencia es que estos tres escucharon de la boca del Dios viviente, que están ahí y que tú querías estorbarlo para que prenda. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Indica, tengo toda mi confianza en Él y todo lo que Él haga es aprobado por mí. Por eso, a Él oír. Segundo, la voz del Padre desde la nube públicamente anuncia ese endoso. Tercero, siempre Dios desea que sepamos que Jesús es tanto Hijo de Dios como el siervo sufriente, que dio su vida por nosotros y que continúa interviniendo en nuestras vidas constantemente. Amados, hay dos cosas con las que quiero terminar. Dos puntos importantes, dos principios. Número uno, la obediencia significa escuchar a Dios. Cuando tú obedeces, no obedeces porque eres un nene bueno, eres obediente, no. Obedeces porque escuchaste a Jesús y la palabra de Jesús fue buena para tu corazón y decidiste seguirlo. Y segundo, es que la fe significa mantenernos enfocados en Jesús. La fe significa que me mantengo enfocado. Yo oigo a Jesús y yo creo lo que Jesús va a hacer. Mi alma te alaba. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 Del Mar Boulevard, aquí en Laredo, Texas. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.